buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy de la ciudad de Bogotá. Pertenezco al grupo 2 de los lectores autónomos. Hoy vengo a responder los cuestionamientos planteados en la unidad del lector y la lectura y vengo a hacer mi aporte sobre los cuestionamientos planteados. En el primero de ellos nos dice cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres lecturas. Bueno, después de haber realizado las tres lecturas, encuentro que en las lecturas los autores nos muestran los diferentes matices desde los cuales podemos ver la lectura. Podemos decir que la lectura se califica como una actividad compleja en la que intervienen tres factores importantes, como lo son el autor, el texto y el lector. En el primer factor, el autor, por medio de sus escritos, trata de plasmar sus pensamientos y sus ideas por medio de una serie de procesos de interpretación textual. El texto por medio de ese texto, el cual es una herramienta para entrelazar las experiencias del autor con el lector. Con esto debemos nosotros, la lectura nos dice que debemos nosotros desarrollar esa capacidad de desentrañar por medio de procesos de comprensión e interpretación, y también desarrollar una crítica textual para poder así lograr tener una relación directa con y una lectura eficiente de esos documentos, de esos textos, perdón. También nos hace ver que a la hora de leer no hay un método eficaz de lectura. Todo se resume a las diferentes formas de leer que asume cada persona. Estas formas con las que nosotros tomamos la lectura es por medio de la cual nosotros podemos lograr comprender y analizar lo que estamos leyendo. Esto deriva que muchas personas tienen esa idea errónea de que con una sola lectura ya se ha entendido el texto. Esto a sabiendas de que muchos de nosotros no hacemos nada más diferente que solo es leer palabras, ya sea de manera mental u oral, y de una forma que nosotros nos estamos engañando porque no podemos comprender e interpretar lo que verdaderamente el autor nos quiere decir por medio de ese texto. Este tipo de lectura con el tiempo se va a ver reflejado, ya que las personas se irán dando cuenta de que esos conocimientos que, digamos, de pronto se adquirieron con esa lectura, con ese método de lectura, hace que se vaya perdiendo poco a poco esos conocimientos adquiridos y se vayan olvidando ciertas cosas de lo que leímos en ese momento. Se nos hace absolutamente imprescindible interactuar con el texto. Esto lo debemos realizar de una manera en la que escribamos, tomemos apuntes de las ideas principales o de las frases que nos llamen la atención, subrayemos las cosas importantes que también encontremos dentro de la lectura, y también dialogar e interactuar con otras personas sobre el texto que estábamos leyendo para poder así cambiar ideas y opiniones sobre este texto, lo cual también ayudará a reafirmar esos conocimientos o también aprender otros nuevos conocimientos que podamos intercambiar con esas personas. Otro factor que también es importante es el que nos habla de las lecturas, es el que es
es el otro el otro factor importante es el de cómo la percepción que nosotros tenemos a partir de lo que nos quiere decir el lector por medio de su texto. Eh, el autor, por medio de su obra, nos quiere dar a conocer o nos quiere llevar a que podamos lograr interpretar ese pensamiento o ese conocimiento que nos quiere dar. Entonces, por medio de estas lecturas o de esos escritos, también nosotros podemos identificar diversas experiencias de las cuales algunas nos hace sentir ciertas necesidades o emociones, sacar conceptos y en algunas circunstancias nos hace construir unas caracterizaciones de lo que estamos leyendo con nuestra vida diaria. Para así, para poder sentir estas emociones es necesario tener ese vínculo especial con lo que estamos leyendo. Para esto siento esto es una experiencia de la cual ayudará a que nosotros creemos nuevos elementos y podamos transformarlos en diferentes potenciales intelectuales y emocionales. También la lectura nos ayuda a hacer una reflexión de cómo la literatura en ciertos casos se ha vuelto tan superficial y ha convertido a los lectores en personas que no tienen ningún asomo de comprensión y solo se dejan llevar por estereotipos superficiales, llenándonos de conceptos vagos y generalizados de situaciones que pasan en nuestro alrededor. La lectura debe ser ese medio por el cual nosotros desarrollemos una percepción que nos permita tener una flexibilidad mental, una libertad de emociones y comprender a plenitud lo que estamos leyendo. Es por esto que la lectura es tan importante, porque nos desconecta de todos esos factores que a veces nos agobian en nuestra vida diaria y nos transporta a situaciones donde nos podemos sentir mucho más cómodos. La lectura también nos hace énfasis de que nosotros tenemos que ser como vacas, que tenemos que ser rumiantes, que tenemos que masticar muy bien lo que estamos leyendo para poder así comprender lo que nos quiere decir el autor y no volvernos unas máquinas lectoras que solo vamos pasando letras, pasando páginas, pero en realidad no estamos aprendiendo ni aprovechando toda esa información o esos conocimientos que nos quieren dar por medio de esos textos. En el segundo cuestionamiento nos pregunta: ¿qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y el lector de acuerdo a cada una de las tres teorías? Bueno, después de haber realizado las lecturas, encuentro que en los textos nos habla de que el texto depende del propósito del autor y la consideración que hace al público al cual va dirigido. El escritor asume que el lector o el destinatario del texto es el receptor de su mensaje sobre ese tema específico, y esto es lo que le facilita al escritor realizar sus textos de una manera que nosotros podamos comprenderlos y descifrar esos conocimientos y esas nuevas teorías que nos estamos mostrando. El autor envía a través del texto un mensaje que nosotros debemos comprender, y es preciso en su contexto de referencia, y el cual utiliza un código común para que el lector pueda aprender a interpretar ese código. En el caso de cuando nosotros realizamos la lectura del texto, el código común está representado por ese sistema convencional de signos elaborados por nosotros los hombres para comunicarlos, el cual denominamos lenguaje. El leer, así como el oír, constituye parte receptiva de nuestro lenguaje, y el hablar y el escribir constituye esa parte expresiva.
Entonces por eso es tan importante nosotros interactuar mucho con el texto que estamos, con los textos, ya que teniendo esa interrelación y como mencionaba anteriormente de subrayar, de tomar apuntes, de dialogar con otras personas sobre los textos que estamos leyendo, eso nos ayuda a reafirmar nuestros conocimientos o conceptos que tenemos sobre ese texto. También podemos decir que el propósito específico de los textos siempre es un fin determinado, que es el de generar conceptos, análisis, interpretaciones, cavilaciones por parte de nosotros sobre eso que estamos leyendo. Y es por esto que el texto lo podemos definir que es parte fundamental en la función de nuestro aprendizaje diario y de cómo la forma en que nosotros interpretamos estos textos nos ayudan a llevar un conocimiento claro de todo lo que estamos realizando tanto en nuestra vida diaria, profesional y personal. Nosotros como lectores también debemos descifrar ese código de tal manera que el texto nos lo va revelando. Cada término se define por las relaciones necesarias que tiene con los otros términos. Entonces es por esto que nosotros debemos interpretar muy bien y comprender muy bien todo lo que nos quiere decir el autor por medio de ese texto. Entonces el texto es ese fin primordial por el cual nosotros aprendemos, nos dejamos llevar por nuestras emociones, por todas estas nuevas experiencias. Por último dice que observemos el video lectura como acogida y digamos qué ideas comunes encuentras entre el video y las lecturas. Las ideas comunes que encontré entre estos dos fue que la lectura debe ser un factor que se debe desarrollar en nuestra sociedad. Esta la debemos desarrollar desde muy pequeños y desde la escuela. La lectura se debe empezar a cultivar, ya que digamos en nuestra sociedad que se ha vuelto tan facilista y que estamos bombardeados por diferentes clases de medios, a veces nos dejamos llevar por otras cuestiones, digámoslo como el Facebook, el Instagram, los videojuegos, la televisión, y entonces se va perdiendo esa costumbre de la lectura. Entonces es muy importante que desde pequeños vayamos cultivando a nuestros niños ese buen hábito de la lectura. Esto lo podemos realizar por medio de los cuentos, de fábulas, de historias así para que ellos vayan cogiendo ese aprecio hacia la lectura y a partir de cada vez del crecimiento que vayamos teniendo, pues vamos aumentando nuestra capacidad lectora y nuestra capacidad de análisis y comprensión. También sobre que no debemos comer también como entero todo lo que nos dan, como tanta información que ahora podemos encontrar. También debemos tener la capacidad de poder analizarla, comprenderla, como decir, no masticar entero. Siempre tenemos que mirar las dos caras de la historia que estamos leyendo o de los textos que estamos leyendo. No siempre dejarnos llevar solo por una primera impresión, podamos decir. Esto es lo que creo que como las similitudes que tienen y lo que resalta es la importancia de la lectura en nuestra sociedad y que en nuestra sociedad de conocimiento esto es un factor muy importante, ya que es la forma como el conocimiento se va transmitiendo de generación en generación y nunca se va a perder, pues gracias a que la lectura y la escritura son algo universal. Entonces esto es lo que nos resaltan tanto en los videos como en las lecturas. Bueno, esta fue mi participación para la unidad de lector y lectura. Espero les haya quedado claro y
y nos veremos en una próxima ocasión. Les deseo una muy feliz Semana Santa.